que se modifique esos patrones y que además no sepamos de dónde viene esa modificación. De hecho, el oro, también en un momento dado, cuando España descubre América, España sufrió una inflación muy importante porque empezó a llegar oro de América, ese oro entró en la economía española y eso provocó una subida de precios generalizada. O sea, el oro que vino de América, hay una leyenda de que eso hizo ricos a los españoles. En realidad, el oro como dinero no es riqueza. Lo que es riqueza son los bienes que te permite comprar ese oro. De repente llega oro a España por un descubrimiento, en ese caso, que no se ha repetido en la historia, y eso no provocó que hubiera más bienes en la economía española del siglo XV, del siglo XVI, sino que provocó que con los mismos bienes y más cantidad de dinero hubiera una inflación, con lo cual las clases medias y bajas en esa época, que era todo el mundo baja, se vieron muy perjudicadas. Sin embargo, claro, el que recibió ese oro, que normalmente fueron los emperadores, Carlos V, él le permitió acometer políticas expansivas a nivel imperial, pero no se vio reflejado ahí realmente. Pero como tú me dices, no es necesaria una cantidad exacta o no es... Lo importante es que sea estable. Efectivamente. Entonces, se podría entender, si esto fuese el gran juego de la economía, que lo ideal es que existiesen, por ejemplo, 1000 unidades. Y que siempre existiesen las mismas 1000 unidades. Efectivamente. Pero, ¿qué pasa con la variación? Porque 1000 unidades para jugar en la economía, 100.000 personas no es lo mismo que 200.000 o 300.000, porque el número de personas en el mundo varía. Eso por un lado. Y por otro lado, eso impediría que más personas fuesen ricas, ¿no? No, vamos a ver. Porque estaríamos jugando siempre con un bien muy estable. Sí. Es decir, el oro es finito, ¿no? O sea, imagínate que hemos descubierto todo el oro que hay en el mundo. Y en el mundo hay 1000 unidades de oro. Perfecto. Para que juguemos con ellas todos. Algunos conseguirán tener 2 unidades o 5 unidades y otros ninguna, ¿verdad? Pero sería imposible que hubiese 1000 personas con 1000 unidades cada una porque no hay. Bueno, vamos a ver. Eso nos haría más pobres. No nos haría más pobres porque, volvemos a repetir, el que haya 1000 unidades o 100.000 unidades de oro no significa que haya 1000 coches o 100.000 coches. La pobreza o la riqueza no se mide en términos del dinero que hay disponible en la economía, sino en términos de los bienes que hay disponibles en la economía. Si de repente hay 1000 unidades de oro, pero yo soy un fabricante de coches y empiezo a hacer los coches de una forma eficiente, empiezo a hacer más coches, si yo tengo más unidades de coches disponibles para vender, a mayor cantidad bajarán los precios. Yo pediré menos oro por esos coches. Con lo cual, incluso los precios se irán deflactando. Cada vez serán más bajos, más bajos, más bajos. Por lo tanto, el que tenía una unidad de oro y podía comprar un coche, al haber más coches, bajará. Y con una unidad de oro puede que compre 2 o 3 coches. Con la misma unidad monetaria eres más rico. O sea, no realmente... Eres más rico, claro. Pero eres más rico en términos de coches, no en términos de oro. Sí. El oro no es la riqueza. Vale. Pero el bien que te permite cambiarlo por cualquier otra cosa es el oro. Por lo tanto, te hace rico. La posesión de ese bien cambiable por cualquier cosa es lo que te hace rico. Pero si el bien que usamos como intercambio es limitado, en cuanto se hayan repartido las limitadas unidades que hay, nadie más podrá optar a ellas. No hay problema. Bueno, vamos a ver, eso no es estático, o sea, no es cerrado. Ese dinero, obviamente, tiene que circular para que sirva de su función. El oro tiene, o el dinero, el que dijéramos, tiene valor en el momento que se utiliza como intercambio o como depósito. No hay ningún problema. El tema está que hay un concepto que es, obviamente, el poder adquisitivo del dinero, el precio del dinero. El dinero no tiene un precio estable, aunque tengamos una cantidad fija de dinero, no quiere decir que el precio de ese dinero, el precio de ese dinero no es más que la cantidad de bien que podemos comprar con ese dinero. Es muy sencillo de entender. Tú vas a una gasolinera, con 10 euros echas 10 litros. Si sube el precio de la gasolina, tú con esos 10 euros echas menos litros. Tienes menos poder adquisitivo. El precio del dinero ha bajado porque te permite comprar menos litros de gasolina. Tú sigues teniendo las mismas 10 unidades físicas, estables, cerradas. ¿Qué ocurre en una economía en cual fuera el dinero cerrado? Que obviamente conforme subieran los bienes, el precio, el poder adquisitivo de ese dinero subiría. En la misma cantidad, unidad monetaria, podría comprar más bienes, con lo cual no sería una lucha por tener una unidad o 2 unidades, sino que simplemente establecerían unos ratios de intercambio a mayor nivel de bienes en la economía, esos ratios irían cada vez subiendo y podríamos comprar más bienes con la misma cantidad de dinero. Con lo cual, en el fondo, lo que es la riqueza son los bienes. Entonces, el tema... Y yo sé por dónde va César, porque muchas veces se nos vende desde los gobiernos que a mayor cantidad de dinero, más riqueza, cuando es todo lo contrario. Si tú inundas un sistema económico de dinero, pasa lo que hablamos, una hiperinflación. ¿Qué es una inflación? Que de repente nuestro dinero no vale. Pero eso cuando lo haces de repente. Pero cuando lo vas haciendo y poco a poco, no se nota tanto. Por ejemplo, los yanquis, los queridos americanos, funcionan con los dólares
que además han sido tan inteligentes que imprimen los mismos dólares hace tropecientos años. Efectivamente. Entonces, tú hoy puedes ir con un billete de $100 impreso el año pasado o un billete de $100 impreso en 1927. Efectivamente. Lo peor que puede ocurrir es que en el año 27 no te lo cojan porque no tiene banda magnética. Pero en Estados Unidos sí te lo van a coger, porque sí conocen el billete y te lo van a coger. Pero es el mismo billete de $100. Y han ido imprimiendo billetes a lo largo del mundo. Hoy en el mundo hay más gente con billetes de $100 que en 1927, porque hay más dólares en Entonces, vamos a ver. Hay más gente con dinero. No, pero sí, pero la riqueza, ¿qué me permitía comprar esos $100 en 1927? Estoy seguro que no sé la cantidad de bienes que habría en la economía, ni los coches que habría en aquel momento. Un montón de cosas, estaríamos, el señor Ford estaría sacando sus primeros coches de sus cadenas de montajes, ¿no? Pero el poder adquisitivo, el precio de esos 100, de ese billete físico que pone 100, que es del año 27, que vale hoy, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Y ahí es donde está realmente la riqueza, lo que tú te permita comprar de bienes, el precio de ese dinero. Entonces, ahí es donde manipulan. Conforme tú vas aumentando esa cantidad de billetes, cada vez, si tú tienes, con el billete puedes comprar cosas. Si hay más billetes en la economía, yo tengo más billetes a igualdad de bienes, voy a dar más billetes por un mismo bien. Si el dinero es estable y suben los bienes, voy a necesitar menos dinero para comprar un bien. Y luego me doy cuenta que el dinero circula. Aunque yo lo atesore, aunque yo tenga un comportamiento del tío Gilito, el personaje este de Disney que atesoraba el dinero, nadie atesora el dinero. Bueno, puede haber un comportamiento patológico, pero normalmente guardamos el dinero en un banco. Si lo dejamos ahí depositado durante, por ejemplo, 5 años, normalmente el banco ese dinero lo coge y se lo presta a alguien durante 5 años para que invierta. Con lo cual, aunque yo lo ahorre, hay otra persona que lo invierte y que lo introduce en la economía. La cantidad de dinero no permite manipular. El hecho de que un Estado, un gobierno, un político le dé a la máquina de imprimir billetes no nos convierte más ricos. El hecho de que nuestros pisos valgan 20% más, 30% más, no nos convierten más ricos, porque si voy a vender ese piso y me quiero comprar otro, tengo que pagar también un 30 o un 40%. A nivel de pisos, seguimos siendo igual de ricos o de pobres que éramos antes, aunque el piso que yo compré en 100.000 euros valga 5 años después 200.000. Porque si voy a comprar otro piso, valdrá también 200.000. Pero si no vas a comprar otro piso, sino que vas a recuperar ese valor y ese bien lo vas a emplear en obtener otros productos, ahí sí has sacado un beneficio. Bueno, en ese caso sí sacarías obviamente sacarías un beneficio. Comprar pero hoy normalmente, para vender dentro de 5 años. Cuando yo compré el piso por 100.000 euros, con esos 100.000 euros podría haber comprado 5 coches y seguramente cuando yo venda el piso por 200.000 euros, podré comprar 5 o 6 coches, porque también un coche que valía, con los 100.000 euros, valía 10.000, hoy vemos que un coche vale 20.000. O sea, al final eso se distribuye por toda la economía y sube el precio de todos los bienes, que es una cosa mágica. ¿Cómo puede subir? Hemos dicho siempre, en teoría económica, que conforme aumenta la demanda de un bien, sube el precio. Pero claro, si vendo bolis es porque dejo de vender lápices. Pero ¿cómo es posible que suba el precio del boli y del lápiz a la vez? Porque se inyecta papel moneda en la economía. Tenemos una ilusión de que somos más ricos cuando hay los mismos coches, los mismos pisos y los mismos bolis, solo que los tenemos que pagar con más billetes, con más papel y con más unidades. Esa es un poco también, y venimos de eso, ¿no? De que en un momento dado, a principios de los años desde el año 2000, la Fed, la Reserva Norteamericana, ha invadido el mundo de dólares y eso nos ha vuelto, hemos tenido ricos, efectivamente. Hemos creído que éramos ricos, César. Jesús, por eso hablamos de la manipulación. Se nos ha terminado el tiempo. Te agradezco muchísimo tu explicación sobre teoría económica, hoy sobre el dinero. Sin romper ningún billete. Sin romper ningún billete mío, gracias. Dentro de 15 días nos volvemos a ver. Perfecto. A mí me gustaría, Jesús, te lo propongo, a ver qué te parece, hablar sobre teoría económica, es decir, sobre lo que vale nuestro trabajo. Ya una vez diste una pincelada, ahora que estamos hablando de la reforma del trabajo, de la relación entre trabajador e empresa, y uno se levanta cada mañana, realiza un trabajo y a cambio de ese trabajo te dan un papel moneda que te permite obtener bienes, ¿vale? Tú nos has explicado muchas veces cómo se pone el precio a un valor, a un bien. Tal vez nos puedas contar cómo se pone un precio a un trabajo. Recogemos y esa relación. ¿Te parece? Lo intentaremos. Venga. Jesús del Amo, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, César. Buenas noches.